Transporte y Logística es una presentación exclusiva de Móvil, líder mundial en lubricantes, y Julio César Lestido, con Volkswagen y MAN, dos grandes marcas en un mismo lugar. Amigas, amigos, bienvenidos. Aquí comienza Transporte y Logística y vamos a tocar algunos temas importantes. La desaceleración económica en la industria nacional va a impactar y cómo en el transporte de carga. También una recorrida por la historia de una empresa nacional, Agencia Guarén. Otro de los temas importantes, las industrias metalúrgicas nacionales enfrentadas a una situación de riesgo ante la importación por parte de intendencias y del Estado de productos brasileños. Esto y mucho más aquí en Transporte y Logística. Hoy también tenemos un momento de generalizada desaceleración o caída en materia industrial. Hoy tenemos el 80% de las ramas reduciendo su producción. Hay una desaceleración importante en las inversiones y en las importaciones de la industria privada nacional. Esto va a impactar, por supuesto, en el transporte de carga. Transporte y Logística fue a hablar con el asesor económico de la Cámara de Industria, Sebastián Pérez, quien hace una reseña y profundiza sobre este tema. Es una presentación de Julio César Lestido para Volkswagen y MAN, dos grandes marcas en un mismo lugar. En realidad lo que obedece a la baja de la importación de bienes de capital obedece a lo que es un descenso en la inversión. En los hechos, en el sector industrial particularmente, la inversión había sido muy fuerte, muy intensa en los últimos años, incluso posterior a la crisis del 2009. O sea, hubo proyectos que no se detuvieron a pesar de que el sector industrial entró en una fase más recesiva. Entonces, bueno, en particular en Uruguay el grueso de la inversión se realiza con bienes importados, con maquinaria importada. Y bueno, tras 3-4 años de descenso, desaceleración y ahora ya descenso marcado en la producción y una elevada capacidad instalada, empieza a no tener más sentido seguir invirtiendo al mismo ritmo. En los hechos, nuestras mediciones de capacidad ociosa dicen que la capacidad ociosa está aumentando. O sea, hay un buen stock de maquinaria relativamente moderno, porque es una inversión reciente. Entonces, si no hay perspectivas de una cierta mejora en materia de la demanda, es bastante lógico que las empresas estén haciendo ahora tengan este comportamiento de invertir un poco menos. O sea que hay factores que tienen que ver con la coyuntura, pero también con la propia estructura de todo el sistema industrial uruguayo. Sí, claro, nosotros veníamos de años muy complejos, si se quiere, fines de los 90, después de la crisis del 2002, 2003, donde el aparato productivo se había deteriorado, o sea, había un rezago en materia de inversión muy importante, que a partir del 2004, 2005 empieza a recomponerse. A partir de ahí, además, cambian las condiciones, principalmente las internacionales, vinculadas a la agroindustria, con mejora de precios y algunas otras condicionantes que hicieron que tuviese sentido aumentar la inversión, aumentar la producción industrial. Bueno, tuvimos unos años con una fuerte inversión, en parte para recobrar lo que se había dejado de invertir en esos momentos de crisis, de endeudamiento, de dificultades de pago, y otra parte por crecimiento genuino, de alguna forma, en búsqueda o aprovechando oportunidades de negocios que se empezaron a dar en Uruguay a partir de esos años. Ambas cosas están como hoy, si se quiere, agotadas, ¿no? En el sentido de que lo que era rezago en materia de inversión ya prácticamente no hay. O sea, el grueso de las industrias pudieron ponerse al día en materia de inversiones. Y por el lado de las oportunidades tampoco hay tantas, por el contrario. O sea, hoy tenemos una región demandando menos, muchas dificultades con Brasil, tenemos una diferencia también en materia de competitividad, ahora diría cambiaria, estamos caros, la demanda mundial está relativamente débil. Entonces, como decía, no hay demanda, las empresas hoy están con sus fábricas recién actualizadas, diría que con capacidad ociosa para incluso responder ante aumentos de esa demanda, y por tal razón
es totalmente esperable que la inversión tienda a desacelerarse. En los hechos, nosotros medimos la intención de inversión para lo que es el 2016 y el grueso de las industrias nos responden que van a reducir su inversión respecto al 2015 en esta misma línea de lo que estaba explicando antes. ¿Qué sectores son los que ahora lideran de alguna forma en la materia, si es que acaso se puede distinguir alguno, ¿no? Sí, diría que en este momento no tenemos sectores haciendo punta en materia de inversión, porque este fenómeno que yo explicaba recién de agotamiento de los, si se quiere, de los negocios o de las oportunidades, está bastante generalizado. O sea, hoy tenemos, así como también fue generalizado el shock de inversión, en el sentido de que muchos sectores recibieron inversiones, tanto extranjeras como nacionales, en las épocas más de bonanza, si se quiere. Hoy también tenemos un momento de generalizada desaceleración o caída en materia industrial. Hoy tenemos el 80% de las ramas reduciendo su producción, el empleo, las horas trabajadas, las exportaciones, o sea, casi todas las ramas están afectadas. Entonces, casi todas las ramas están pasando por un momento también de enfriamiento en materia de su comportamiento inversor. Comienzan a concretarse los primeros movimientos desde Argentina al puerto de Montevideo a partir del levantamiento de la resolución 1108 y también la ANP hace anuncios sobre las obras de la terminal de pesquera de Capurro. Comienza a dar sus frutos el reciente levantamiento de la resolución 1108 de la Secretaría de Puertos y Vías Navegables de Argentina, que impedía el transbordo de mercadería originaria de ese país en los puertos uruguayos. Y bien vale el uso de la expresión, en tanto la progresiva recuperación de la actividad se está dando, por ejemplo, a partir de cargas de fruta proveniente del sur. El presidente del Centro de Navegación, Alejandro González, sostuvo que se trata de un importante volumen que ha vuelto a confiar en la ruta Montevideo, y la expectativa es recuperar los volúmenes que se tenían previo a las restricciones. En tanto, tras el levantamiento formal, hubo negociaciones con las navieras, con las terminales, con los exportadores argentinos, entre privados. Por otra parte, prosiguió González, entrevistado por el diario El Observador, tanto en febrero como en marzo, las cargas progresivamente han recalado en Montevideo. Hay carga de la provincia de Rosario y fruta que viene de San Antonio Este y la parte del sur argentino. También hubo carga de pescado de Mar del Plata. En muchos casos la mercadería ya tiene contratos de salida y las navieras tienen que volver a pensar en cómo usar Montevideo. Así se entiende que habrá que esperar un poco más para hacer evaluaciones porque el tema involucra zafras, contratos y negociaciones tarifarias que llevan tiempo. Previo a la aplicación de la resolución 1108, la zafra de frutas del sur argentino, que va de enero a junio, movía unas 400.000 toneladas en promedio, que llegaba hasta el puerto de Montevideo proveniente especialmente de la terminal de San Antonio en la provincia de Río Negro, y luego era transbordada en buques de ultramar. Los operadores argentinos estaban satisfechos por los costos y la celeridad, pero la imposición de la medida en cuestión derivó en un incremento de los costos de entre 20 y 30%, en tanto las demoras para arribar a destino se multiplicaron por 3, y el 80% de la mercadería empezó a salir por Brasil. Fue así que la mayor parte de las empresas exportadoras de fruta del sur de Argentina, país que es el principal exportador mundial de peras, optó por Río Grande como puerto de salida, y un 20% se repartió entre el puerto de Buenos Aires, Bahía Blanca, Zárate y Campana, en la provincia de Buenos Aires. A todo esto, la Administración Nacional de Puertos dispuso además un beneficio económico con el objetivo de incentivar los transbordos y fidelizar la carga proveniente de la vecina orilla. Se trata de un reintegro de $5 por movimiento de contenedor de transbordo con origen o destino a Argentina, un beneficio similar al que rige para la carga paraguaya. Porcentualmente es un valor importante porque en el canon que paga TCP representa casi el 50% y lo que paga por su infraestructura Montecón quizás un 40%, señaló también al Observador el presidente de la ANP, Alberto Díaz. En otro plano, Díaz informó que se ajustan detalles de fechas para la firma del contrato para la construcción de la terminal pesquera de Capurro, obra adjudicada a la filial de Abengoa en Uruguay, Abengoa Teima, que ya realizó el depósito de garantía y que tiene el 50% de participación en el consorcio que integra junto a las firmas José J. Chediak y Juan M. Lavigne.